Mito número 14. El protestante se equivoca en su interpretación de la Biblia, porque lo hace literalmente. Siempre que alguien difiera de lo que el magisterio católico defina en exclusiva, Catecismo 85, como verdad de fe obligatoria de ser creída Catecismo 88, pues, obviamente estará errando en la interpretación. Ahora bien, después de haber lanzado esta frase y con ello haber dejado plantada la idea primordial a saber, que se está en un error, se evaluará el mejor argumento que luzca más convincente para darle fundamento a dicha afirmación. Uno bastante frecuente es decir que se equivoca porque se interpreta literalmente, o, cuando mejor convenga, porque se interpreta simbólicamente. O sino que se sacan las palabras de contexto. O que simplemente son ocurrencias personales producto del libre examen. Otros, tal vez más despreocupadamente honestos, dirán que la interpretación correcta es la de la Iglesia, simplemente, porque la Iglesia así lo dice y punto. Aunque alguien se sorprenda de que este argumento pueda utilizarse, considere que esta idea ya vive en el espíritu central de la frase de Ignacio de Loyola contenida en sus famosos ejercicios espirituales: debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina. Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, Reglas para sentir con la Iglesia, 365-1. Dicho de otra manera, Ignacio de Loyola recomienda obediencia ciega a la jerarquía eclesial católica romana. Lo cierto es que gracias a ciertas experiencias pude comprender la enorme diferencia que existe entre leer las Sagradas Escrituras para conocer, entender, aprender y obedecer la voluntad de Dios, a la mera acción de abrir la Biblia para buscar la mejor manera de justificar las sugerencias doctrinales que la jerarquía de la Iglesia obliga a adherir irrevocablemente. Catecismo 88. Es más que claro, entonces, ¿por qué la idea de sola escritura es tan vehementemente rechazada por Roma? Solo con ella no alcanza ni remotamente para fundamentar todo lo que la Iglesia propone para ser creído. Mito número 15. El evangélico, como ya se cree salvo, no le importa si vive pecando alegremente. No es cierto. Estos no son más que prejuicios de personas que no han tenido oportunidad de vivir lo que un cristiano evangélico ha vivido, y por ende, hablan de lo que desconocen. Si bien nunca dejaremos de ser pecadores mientras vivamos en esta tierra, los hijos de Dios, renacidos espiritualmente por gracia por medio de la fe. Efesios 2:8, somos pecadores justificados en Cristo. Esta circunstancia, lejos muy lejos de ser tomada como una especie de licencia para pecar, redobla en la nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. El anhelo de ser hallado digno de poseer tamaño tesoro recibido la justificación ante el Padre por medio de, nada menos, la sangre derramada de Cristo. El cristiano evangélico cuida su testimonio de vida, pero lo hace por amor a quien pagó por su libertad espiritual, no por egoísmo personal para no perder algo que consiguió. Gracia santificante. Mito número 16. A los evangelistas les lavan el cerebro y les sacan la plata. Hasta yo mismo, cuando pertenecía a la Iglesia Católica Romana, repetía esto solo porque lo había escuchado. Ahora me doy cuenta cuán falsa es esa afirmación. Y hasta me atrevo a decir que no sería nada raro que, en este punto, el acusador pasara a ser la real víctima. Respecto a lavar el cerebro, creo que no existe una forma más clara y evidente de ejercer dicha práctica que decirle a la feligresía de manera indirecta: claro que no piense ni decida, pues alguien ya pensó y decidió, y solo se debe limitar a obedecer obligatoriamente lo que se propone como cierto. Catecismo 88, y aunque algo lo vea de color blanco debe afirmar que es negro si la Iglesia jerárquica así lo determina, tal cual lo expresa textualmente Ignacio de Loyola en sus Ejercicios Espirituales, 365-1, escrito empleado como material de formación en los seminarios para sacerdotes católicos. Y en cuanto a que te sacan la plata, pues, nadie es obligado, contra su propia voluntad, a entregar absolutamente nada. Cada cual ofrenda conforme a su deseo y compromiso con la obra y con el Señor. Que pudieran existir tal vez tristes excepciones en donde se genere en las personas sentimientos de culpa por ofrenda escasa o falta de ella no alcanza ni remotamente para convertirlo en regla general. Cada cual dará cuentas al Señor de cómo ha pastoreado su rebaño. Pero en este particular punto bien vale mencionar que aquí, en Argentina, el culto católico apostólico romano es sostenido económicamente por el Estado argentino, tal cual lo expresa el artículo 2 de nuestra Constitución Nacional. Esto significa que el Estado mantiene a la Iglesia con el dinero, por ejemplo, que recauda de impuestos.
O sea, yo mismo junto con miles y miles de personas, con el pago de mis impuestos, me veo indirectamente obligado a ayudar a sostener a una institución religiosa que nada tiene que ver conmigo. Precisamente esto es sacarme el dinero, y no el hacer una ofrenda voluntaria, con mi total consentimiento, a la comunidad cristiana en donde me congrego, que además, vale destacar, no tiene subvención ni sostenimiento económico alguno por parte del Estado como si lo posee el culto romano. Mito número 17. Los protestantes evangélicos son fanáticos fundamentalistas. Aquí doy la razón, comprendiendo las razones por las cuales el católico pueda pensar de esta manera. Al evangélico se lo considera fanático porque seguramente su actitud perseverante de predicar el evangelio con denuedo es comparada con la apática actitud de la mayor parte de la feligresía católica. Con lo cual, es razonable que si el comportamiento del católico es visto como normal, el del cristiano evangélico sea visto como fanatismo. Ahora bien, si entendieran y vivieran que el predicar el evangelio es un mandato recibido del Señor, Marcos 16:15, entonces probablemente no verían fanatismo, sino obediencia. Respecto a esto, el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16 no podía haber sido más claro. Y fundamentalistas perfectamente podría considerarse desde una acepción positiva, si entendemos que el cristiano evangélico contiende por la fe una vez dada a los santos, tal cual encomienda el apóstol Judas, Judas 1:3, ¿era este apóstol un fundamentalista? ¿Eran fundamentalistas el resto de los apóstoles, especialmente Pedro y Pablo? Conforme a esta acepción positiva no caben dudas, al punto de haber recibido el martirio por ello. Mito número 18. Los protestantes evangélicos idolatran a la Biblia. ¿Qué es idolatrar la Biblia? ¿Será el leerla con denuedo? ¿Será el respetarla? ¿Será el obedecerla? ¿Será el consultarla para asegurar en ella si algo es de Dios o, en cambio, son fábulas y doctrinas de hombres? Alguien alguna vez me dijo que si no idolatras a la Biblia, ¿te atreverías a pisotearla? A lo que respondí: ¿te atreverías a pisotear una foto del Papa? Claro que no. ¿No es cierto? Entonces, ¿idólatras al Papa por ello? En la Biblia se encuentra todo y solo lo que Dios quiso revelar al hombre, enseñando sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar para salvación nuestra, tal como lo expresa el Catecismo Católico 106 y 107. Con lo cual el cristiano evangélico no idolatra a la palabra de Dios, sino que la lee para conocerla, entenderla y aplicarla para su vida. No obstante, es una triste y sorprendente realidad que muchos cristianos, además de no practicarlo, critican a quienes lo hacen. Mito número 19. Los protestantes evangélicos se creen dueños de la verdad. Quienes conforman la Iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, formado por todos los renacidos por gracia, por medio de la fe en el sacrificio vicario del Cordero de Dios, no son dueños de la verdad, sino que son su columna y baluarte. Primera de Timoteo 3:15. Estos son los encargados de mantener incólume el mensaje del Evangelio, contendiendo ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Judas 1:3 en respuesta a las falsas doctrinas que ya desde los primeros tiempos serían enseñadas, Gálatas 1:8-9, Hechos 20:29, Primera de Timoteo 4:1-5, Segunda de Timoteo 4:1-5, etc. Transmitir lo que está escrito no es creerse dueño de la verdad, sino ser su columna y baluarte, tal cual lo expresa la misma palabra de Dios. Ahora bien, no deja de ser curioso que quienes afirman la frase de Marras no perciban que quienes justamente se reconocen como dueños de la verdad son aquellos que enseñan que solo lo que ellos interpretan es lo correcto y válido, Catecismo 85, 88, 100, etc., con más razón y especialmente cuando esto que se enseña posee también elementos ajenos a la misma Biblia. Catecismo 80, 82, 97, etc. Mito número 20. Las sectas protestantes son más de 30.000. No es raro escuchar esto cuando alguien desea propagandear la idea de la gran división del protestantismo en innumerables sectas. Quien tal cosa diga incurre en un error, producto de repetir lo que escuchó que otro repitió por haber escuchado a otro que repitió. Como ejemplo, expresiones en este sentido pueden encontrarse aquí. La World Christian Database de la World Christian Encyclopedia enumera poco más de 9.000 denominaciones cristianas, de múltiples y variadas raíces, pero entre las cuales incluye no solo a la católica apostólica romana, sino también a las ortodoxas, rusa, serbia, griega, copta, armenia, etc. Pero esto no es todo, porque estas aproximadamente 9.000 denominaciones no solo incluyen a las sectas
mencionadas, sino que además todas ellas son replicadas conforme a cada país en donde poseen presencia. De modo tal que la Iglesia Católica Romana de España es contada como una denominación cristiana diferente a la Iglesia Católica Romana de México, por ejemplo, y la Convención Evangélica Bautista de Argentina es contada como denominación cristiana diferente a la Convenobatista Brasileira. Si bien es una realidad que existen diversas denominaciones cristianas evangélicas, unidas en lo primario y con libertad en lo secundario, esto no justifica la intencionada exageración de la expresión de marras, muy especialmente si tomamos en cuenta lo comentado en el mito 1 de esta serie de 20 mitos sobre el cristianismo evangélico. Lo cierto, y que vale destacar, es que todas las veces que me han presentado el argumento de las más de 30.000 sectas, he solicitado el nombre de cada una de ellas. Y hasta ahora siempre ha sucedido lo mismo, nunca hubo respuesta.